Russell Crowe interpreta a un policía persiguiendo a Hugh Jackman en la versión cinematográfica de Los Miserables. En un momento crucial, Russell Crowe canta sobre el precio que el personaje de Hugh Jackman debe pagar por violar la ley. Si obedeces al Señor, él canta, tendrás tu recompensa. Pero, si te caes como cayó Lucifer, obtendrás las llamas o la espada que mereces. En su opinión, la ley es un maestro implacable. ¿Y la idea del perdón? El perdón no es más que una negación de la justicia. Si cometes el crimen, te llegará el castigo. Hoy veremos dos pinturas muy similares, pero también notablemente diferentes. Estas obras de arte exploran la tensión entre las exigencias de la ley y el obsequio del perdón. Presentan dos áreas de énfasis muy diferentes. ¿Qué pasa con estos énfasis? Bueno, estos énfasis son la diferencia. Cerca de 1870, al estadounidense llamado James White se le mostró una obra de arte llamada El Camino de la Vida. La amó, pero pensó que podría mejorarse. Esta imagen retrata una historia de la Biblia y muestra un gran árbol con los 10 mandamientos colgando de él. James White escribió a su esposa Ellen, sugiriéndole un nuevo diseño, con menos énfasis en la ley y un enfoque mucho mayor en la cruz de Cristo. Cuando James murió, su esposa e hijos desarrollaron una nueva versión de la pintura. También cambiaron el nombre de El Camino de la Vida a Cristo, el Camino de la Vida. En lugar que la ley fuera el centro, ahora lo sería Jesús. Pero la historia de esta imagen es intrigante y se remonta a 500 años antes de la pintura original, El Camino de la Vida. Esta obra puede ser la pieza de arte más importante en la historia del cristianismo. Esta inició una reforma, y la reforma, una revolución mundial. Esta creación, desarrollada por el artista alemán Lucas Cranach, impactó tanto en Martín Lutero, que lo describió como una tröstliche Pictura, una imagen consoladora. Esta era una pintura que definía el arte protestante. Lucas Cranach nació en Alemania, en la ciudad de Cranach, en 1472. El nombre de Lucas proviene del apóstol Lucas, el santo patrón de las artes, mientras que su apellido de nacimiento significa pintor. Parece como si el joven Lucas estuviera predestinado a la grandeza artística. Sus primeras obras renacentistas han sido alabadas por su expresionismo imaginativo, intensidad de color y reflejo de la emoción humana. Más de 1000 obras suyas se han conservado hasta hoy. Pintó temas religiosos, relatos históricos, un sinfín de retratos y muchas pinturas de Jesús, incluyendo a Jesús coronado con espinas, a Jesús en el pozo, y muchas versiones de Jesús en la cruz. Cuando el príncipe Federico el Sabio de Sajonia vio los talentos de Lucas Cranach, lo invitó a convertirse en su artista de la corte. Luego lo honró con su codiciado escudo de armas, el cual tenía una serpiente alada, un símbolo de Cronos, el dios griego del tiempo, y un símbolo de identidad que Cranach usó más tarde como firma personal. El trabajo de un pintor de la corte incluía una inmensa variedad, pero también para un artista incluía lo mundano, imágenes devocionales para la nobleza, retratos familiares para los electores e imágenes de santos para iglesias locales que se extendieron a la aceptación de pinturas de justas y cacerías, diseños de logotipos y escudos, vestimentas y diseños de vestuarios para oficiales de la corte,
incluso un molde de jengibre para el hijo de John Frederick. Muchos cristianos durante el tiempo de Lucas Cranach estaban llenos de ansiedad y miedo. Dios no era alguien con quien acudir, sino de quien huir. Este sentido de la fatalidad se puede ver a través del juicio final de Fra Angelico. Representa a los pecadores que sufren en los ardientes calderos del dolor eterno. La agonizante gran plaga de Europa había matado a millones de personas, a más del 60% de Europa, y artistas cristianos, entre ellos Lucas Cranach, interpretaron a Dios alineando sus flechas llenas de plagas, listas para castigar a cualquiera que hubiera pecado. Todo esto era parte de un esquema lucrativo. Así es como funcionaba esto. Primero, la iglesia inculcó una carga psicológica de culpa y miedo. Y lo lograba al resaltar el regreso inminente de un Cristo como alguien que juzgaba con una espada. Y un Jesús listo para enviarlos al calor del purgatorio. O peor aún, al infierno eterno. Una vez aterrorizados, te ofrecían una salida. Pero el punto es este. Fue la iglesia quien controló la única salida. Si la querías, tenías que hacer exactamente lo que dijeran. Y eso implicaba principalmente pagarle a la iglesia por indulgencias, asistiendo a misa, o pagar artículos relacionados con la iglesia. Fue un plan muy lucrativo para los líderes de la iglesia. En el Kunstul de Hamburgo tenemos el juicio final del artista flamenco Jan Provost. Cristo está rodeado por ángeles, la intercesora María y Juan el Bautista. Pero miren qué está parado. Una mesa con dinero que contiene un globo terráqueo, el libro de la vida, y una gama de monedas y objetos de valor que representan indulgencias y buenas obras. A medida que las personas salen de sus tumbas, presentan a Cristo buenas obras, como el que busca empleo y lleva su currículum. Parecen estar diciendo, le di mucho dinero a la iglesia. Fui a las peregrinaciones correctas, tengo las reliquias adecuadas, lo he hecho todo. Así que ahora debes dejarme ir al cielo. Algunos líderes de la iglesia le dijeron a la gente que una de las formas más efectivas para obtener el favor de Dios era visitar los tesoros religiosos. Cuando fui al Museo de Cranach en Wittenberg, encontré 124 ilustraciones de Cranach del catálogo del príncipe Federico, de reliquias exquisitas, raras y muy buscadas. Había incluida en esta colección, supuestamente, una espina de la corona de espinas, cabello de la barba de Cristo, una ramita de la zarza ardiente de Moisés, y hasta la leche materna de María. Extraño. A las personas se les enseñó que si observaban esta colección completa de reliquias religiosas, casi todas las cuales son falsificaciones obvias, serían liberadas del purgatorio 1.9 millones de días antes que si no las vieran. Se puede imaginar que la gente estaba muy interesada en ver estos artículos. Pero luego ocurrió una experiencia que cambió la vida de Lucas Cranach. Conoció a Martín Lutero. Mientras los escolásticos alrededor de Lutero debatían cuántos ángeles podían bailar sobre la cabeza de un alfiler, Lutero cortó toda la gimnasia intelectual con el descubrimiento de una idea. Somos salvos por la fe en Jesús, no por nuestras propias obras. Llamamos a esta idea justificación por la fe. No importa lo que hayas hecho, si le pides a Jesús que te perdone, no necesitas visitar los huesos sagrados, rezar a los santos o pagar dinero a la iglesia. Jesús te declara limpio, como si nunca hubieras pecado. Y en esa promesa de Jesús, tienes la certeza de la vida eterna, justo ahora. Como en el musical Los Miserables, algunas personas pensaron que esta idea del perdón sin obras de penitencia era una idea terrible. Al igual que el personaje del Russell Crowe, pensaron que aquellos que pecaron debían enfrentar la espada del juicio despiadado. Pero otros se maravillaban con el mensaje. Entre aquellos que estaban en ese último campo se encontraba Cranach. Cranach estaba tan impresionado con Martín Lutero, y Lutero con Cranach,
que se hicieron mejores amigos. Cranach y Lutero, quienes poseían un impulso enorme y un espíritu audaz, se combinaron para crear un evento que cambiaría la historia: la Reforma, que lucha en el mismo equipo, pero usa diferentes armas. Lutero usó las palabras, Cranach usó el arte. Ahora, cuando escuchamos el nombre de Martín Lutero, esta es la imagen mental que a menudo viene a nuestra mente. Tomando el papel de publicista de Lutero, este es uno de los 129 retratos que Lucas Cranach y sus amigos pintaron del reformador. Cranach era una estrella, y su trabajo al instante levantó el perfil y la presencia de Lutero. No es de extrañar que se haya dicho que no habría Lutero sin Cranach, porque muchas personas conocieron a Lutero a través del trabajo de Lucas Cranach. La Reforma Protestante ganó un enorme impulso a través de la página impresa. Lucas Cranach ilustró, publicó y vendió libros, folletos y Flugschriften, la palabra alemana para panfletos, con los escritos de Lutero. A través de la década de 1520, Martín Lutero vendió más del 30% de todos los libros alemanes. En solo 3 años, se convirtió en el autor más publicado de Europa. La innovación de Cranach fue desarrollar un proceso de diseño de un solo paso, que integraba el diseño y el texto. Cranach hizo espacio para imágenes visuales en las portadas. Lucas Cranach era de la opinión de que una persona sí juzga un libro por su portada, por lo que combinó el embellecimiento de la carátula con una vista distinta para los libros de Lutero. Destacó las 2 marcas clave, Martín Lutero y Wittenberg, en una fuente grande y distinta. En esencia, Cranach diseñó y empaquetó los escritos de Lutero en folletos desechables ligeros, llenos de imágenes sorprendentes y controversiales. Passional Christi on Antichristi fue un panfleto de Cranach que mostraba con una claridad salvaje y sarcasmo el contraste entre Jesucristo y el Papa de Roma, que muchos de los reformadores consideraban el anticristo. Algunos ejemplos de esta publicidad comparativa incluyen a un lado que muestra a Jesús lavando los pies de sus discípulos, en comparación con el Papa, extendiendo su pie para ser besado por líderes religiosos y políticos. Otra ilustración muestra a Cristo coronado de espinas, mientras el Papa está siendo coronado con su triple tiara. Es un arte duro, pero cuando te amenazan con el infierno, tal vez sea comprensible. Una piedra angular de la Reforma fue sola Scriptura, la autoridad de la Biblia y la Biblia sola. Cuando Martín Lutero publicó su Biblia para el ego, el Nuevo Testamento alemán de 1522, Lucas Cranach proporcionó ilustraciones para acompañar el texto. Destacan sus imágenes apocalípticas para el libro de Apocalipsis. En total se produjeron más de 500 ilustraciones para la Biblia de Lutero. Y a medida que las instalaciones editoriales de Cranach se volvieron más eficientes, las ediciones alemanas de la Biblia se vendieron más baratas, por el precio de un cerdo sacrificado. Y para Lutero fue una buena noticia. El objetivo principal de tener una Biblia en manos de todos se estaba logrando. Una vez que conoció a Lutero, el espectro de las pinturas bíblicas de Cranach se amplió enormemente. De hecho, alrededor de un cuarto de las pinturas de Cranach presentaron pasajes del Antiguo Testamento. De particular interés fue la historia de Adán y Eva. Esta es una de las muchas pinturas de Cranach con nuestros primeros padres. Aquí tenemos el tradicional Adán y Eva con la serpiente y el árbol. Eva está mirando la fruta. Adán mira a Eva y ambos tienen el fruto que representa la doble responsabilidad. Lo que me parece particularmente intrigante es la descripción de Cranach sobre Adán rascándose la cabeza. Refleja lo que está sucediendo en su mente.
¿Debo hacer esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Quizás esto sea un reflejo de la teología de Lutero sobre la entrega de la voluntad del hombre. Sea lo que sea, podemos ver que esta decisión de Adán es de seria consideración y de consecuencias graves. Lucas Cranach pintó no menos de 13 composiciones de Jesús con niños. Aquí tenemos lo que parece ser todas las madres de Israel viniendo con sus hijos, mientras Jesús le da la espalda a los discípulos gruñones para poder pasar un tiempo con los niños. En la parte superior de la pintura está el texto: «Dejad que los niños vengan a mí». ¿Por qué Lucas Cranach pintó tantas pinturas de Jesús con niños? Después de todo, esto no era un tema popular del arte cristiano. Esto era inusual. Algunos dirían por la época, pero es bastante extraño. Lucas Cranach puede estar mostrando que Jesús amaba a todos, incluidos todos los niños, pero hay otra opción. Jesús dijo: «A menos que te vuelvas como un niño pequeño, nunca heredarás el reino de los cielos». Verán, Lutero tuvo un desafío bastante curioso. Encontró que era mucho más fácil persuadir a la gente de que el Papa era el anticristo que de que podían ser salvos por la fe. Las malas noticias fueron aceptadas fácilmente. Fue la buena noticia que la gente rechazó. Mi corazonada dice que esta pintura fue un mensaje para el mundo cristiano, de que todos necesitamos una simple confianza infantil en Dios, para así poder creer la hermosa promesa del perdón. Así que vayamos a lo que puede ser la pintura más importante en la historia de la Iglesia: Geset Unganada, Ley y Gracia. A veces esta pintura se llama Ley y Evangelio. La ley versa sobre la gracia, el problema con el que lucha el personaje de Russell Crowe en Los Miserables, el problema con el que luchó la Iglesia cristiana, la fuente de la división de la Reforma y la inspiración para esta pintura. Cuando Lutero describió esta pintura como una Trostlich Pictura, una imagen de consuelo, es como si estuviera diciendo: ¿sabes qué es, Lucas? Todo lo que estoy predicando y escribiendo, resumido en una sola imagen. Exploremos los detalles. Aquí tenemos una imagen compuesta de historias bíblicas que ilustran el Evangelio. El paisaje continuo a través de la página se lee como un libro de izquierda a derecha, ya que representa escenas tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Cranach construyó su pintura usando un árbol como un punto de decisión simétrico. La mitad del árbol es verde y floreciente, mientras que el otro lado está sin hojas y sin vida. En el lado izquierdo, Cranach incluye la historia de la caída. Aquí tenemos a Adán, quien se rasca la cabeza y, como vimos anteriormente, simboliza la entrada del pecado y la muerte. En el fondo, podemos ver la historia de la serpiente de bronce entre los hijos de Israel. En esa historia, muchas personas fueron mordidas por serpientes en el desierto después de huir de la esclavitud en Egipto. Milagrosamente, cualquiera que mirara a la serpiente de bronce en el poste recibía sanación. La serpiente en el poste representa todos nuestros pecados que se colocaron en Jesús cuando murió en la cruz. La descripción de Cristo como juez muestra que esto no se trata solo de la gracia, sino también del juicio. El foco de este lado es un hombre desnudo corriendo hacia las llamas del infierno. Está a punto de sentir lo que puede ser el aguijón de la muerte, de la lanza del diablo dirigida a sus nalgas desnudas. Eso tiene que doler. El hombre aterrorizado no recibe empatía por parte de Moisés, quien lo está mirando y apuntando los 10 mandamientos como si dijera: cometiste un crimen, ahora ha llegado tu castigo. En resumen, este lado de la pintura refleja la sala del tribunal, donde hay un juez, un acusador acusando, el acusado aterrorizado y sus verdugos decididos.
Todo encaja a la perfección con la visión del personaje del policía de Russell Crowe en Los Miserables. El precio por infringir la ley debe pagarse, pase lo que pase. Esa es la cara fría y dura de la justicia. Pero del otro lado, presenta al Cristo resucitado, vestido con una vestimenta viva y ondulante, que brilla con la luz de la resurrección que está detrás de él, y con la tumba vacía que está debajo de él. El ángel de la Anunciación puede verse en el fondo, mientras que el mismo hombre desnudo, visto en el otro lado, está parado junto a Juan el Bautista, quien señala enfáticamente al Cristo resucitado. Debajo de la cruz hay un cordero, pisando al mismo demonio y al esqueleto, que aparecen como los verdugos del otro lado. En la base de la pintura hay 6 textos bíblicos que reflejan la teología de la ley y el evangelio. Textos bíblicos tales como: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto, por las obras de la ley, no habrá carne justificada ante sus ojos. ¿El punto? La justicia es solo la mitad de la historia cristiana. La otra mitad: gracia, perdón y misericordia. Para Lutero, esta pintura visualizó brillantemente la declaración del apóstol Pablo: el hombre no está justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Esto no fue una pintura de católicos contra protestantes o de judíos contra cristianos. No fue una pintura del Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento. En opinión de Lutero, cualquiera que crea que somos salvos por nuestras propias obras está en contra del Evangelio. No podemos hacer el bien suficiente para ganar el cielo. Más bien, el cielo se nos da libremente si tenemos fe en Cristo. Esa es la buena noticia. Si hay un tema que Cranach entendió como un ejemplo del Evangelio, fue la historia de Cristo y la adúltera. En esta historia, Jesucristo interviene para detener a los hombres que lapidan a una mujer que fue atrapada en adulterio. Él desafía a todos los hombres: dejen que el hombre que está libre de culpa arroje la primera piedra. En otras palabras, ¿quiénes somos para condenar a otras personas? ¿No somos todos pecadores también? Si todos los hombres deben ser castigados despiadadamente, ¿no debería comenzar ese castigo conmigo? Y ahí es donde el policía de Russell Crowe, en Los Miserables, pierde el punto. Él afirma que él es justo, pero la Biblia dice que nadie es justo, ni uno solo. El problema con la justicia nos condena a todos. Ahora aquí vemos a Jesús tomando a la dama del brazo, mientras ella mira al suelo, sabiendo que es una pecadora. Pero Cranach ha capturado el momento en el que esta dama estaba a punto de darse cuenta de la aceptación y la misericordia de Jesús. Lucas Cranach pintó muchas versiones de la ley y la gracia. Hay una pintura en Praga que muestra a un solo hombre, en lugar de 2, haciendo una elección. Su cuerpo se inclina hacia la ley, pero su mente se vuelve hacia Jesús y el Evangelio. Luego tenemos un retablo en la ciudad alemana de Weimar. Aquí encontramos a la cruz de Cristo que reemplaza el árbol en el centro de la pintura. Ya no hay un lado bueno y otro malo. El Jesús resucitado está ahora a la izquierda. La serpiente de bronce está a la derecha. Moisés y la ley a la derecha, mientras que el hombre que huye de la ley permanece a la izquierda, pero distante en el fondo. Y observe quién está en la pintura. Lucas Cranach ha pintado a Juan el Bautista, a Martín Lutero y a él mismo. Mientras están parados, lado a lado, Lutero señala la historia de la serpiente de bronce en su Biblia. Juan está señalando a Jesús crucificado, mientras que Cranach, que está mirando al espectador, tiene la sangre de Cristo saliendo directamente a la parte superior de su cabeza. Esta fue una importante verdad teológica que Cranach deseaba dejar en claro. En el arte tradicional,
la sangre fue puesta en un vaso, y esto significaba que nadie puede recibir el beneficio de esa sangre a menos que ésta sea administrada por la iglesia. Pero ahora vemos una conexión directa entre Jesús y el pecador. El perdón está disponible inmediatamente, no solo para personas importantes como Juan el Bautista o Martín Lutero, sino para personas como él y los espectadores de su arte. Esta es la forma bíblica de ver el mensaje. Durante cientos de años, el tema de la ley y la gracia se convirtió en el punto de referencia para visualizar el Evangelio. Hoy en día hay 338 interpretaciones que se conservan en efigies, vidrieras, cofres de boda, pinturas colgantes, retablos, jarras de cerveza, ilustraciones de libros, cartuchos de pólvora y, lo más importante, en la portada de Biblias. Cranach había transformado el paradigma de la religión existente en todos los límites confesionales al revés. Su pintura reflejaba la promesa de Jesús de que Él no vino para condenar, sino para salvar. La gente miraba la pintura y pensaba, esto no se trata de la iglesia o instituciones. Esto es acerca de Jesús y de mí. Aquí había una imagen que comprendía la naturaleza humana, las luchas de elección, y una imagen que ofrecía ayuda y esperanza en un mundo de miedo y dolor. A medida que el gran compositor Felix Mendelssohn se sentó delante del escritor alemán Johann Goethe, habitó en la historia religiosa de Alemania. Mendelssohn provenía de una familia judía que se convirtió en cristiana, aceptando el perdón completo y gratuito presentado en las pinturas de Lucas Cranach. Mendelssohn escribió una sinfonía, la Sinfonía número 5, también simplemente conocida como la Reforma. Al pensar en su herencia judía y la libertad que se encuentra en Cristo, el compositor terminó su sinfonía con una potente interpretación del famoso himno de Lutero: Castillo fuerte es nuestro Dios, un baluarte que nunca falla. ¿Confiamos en nuestra propia fuerza? Nuestro esfuerzo estaría perdido si no estuviera el hombre correcto de nuestro lado, el hombre elegido por Dios. ¿Preguntas quién puede ser? Cristo Jesús es Él. El mensaje de la Biblia es simple. No importa el pecado que hayas cometido, Jesús está de tu lado. Él es tu poderosa fortaleza, que te perdonará, te protegerá y te amará durante toda la eternidad. Esa es una imagen Trostlich Pictura, una imagen consoladora. Traducido y doblado por Hope Channel Interamérica.